Los clubes de motociclistas operan en más de 60 países en todo el mundo. La mayoría sobrevive durante décadas a través de guerras con rivales, operativos policiales y conflictos internos. Pero algunos clubes no sobreviven. Algunos son destruidos en guerras que acaban con su liderazgo. Organizaciones más grandes absorben a algunos. Algunos son perseguidos por las fuerzas del orden hasta que no queda nada. Este es el ranking definitivo de los 10 clubes de motociclistas más poderosos que han dejado de existir, medidos por cómo operaban, por qué cayeron y lo que dejaron atrás. 10. Bad Company, MC. New Mexico Bad Company salió de Nuevo México a finales de los años 70 con planes de expandirse hacia Arizona. El club puso su objetivo en Globe, un pequeño pueblo minero al este de Phoenix, donde la vigilancia policial local era escasa y las oportunidades abundantes. Dos miembros lideraron la expansión. Mansión. David Howell y Laird Crowley, ambos de 27 años. El problema era simple. Globe se encontraba en territorio de los Dirty Dozen. Los Dirty Dozen controlaban Arizona por completo y no permitían que clubes externos operaran sin permiso. Howell y Crowley ignoraron esta realidad. Llevaban sus colores abiertamente en Globe y reclutaban a locales. Establecieron una presencia en poco tiempo. Los Dirty Dozen respondieron de manera predecible. Miembros de Phoenix condujeron hasta Globe y encontraron a Howell y Crowley. Golpearon severamente a ambos miembros. El mensaje era claro. Disuélvanse de inmediato o enfrenten las consecuencias. La mayoría de los clubes se habrían ido. Pero Bad Company se quedó. Howell y Crowley continuaron usando sus parches y reclutando. Los Dirty Dozen respondieron de nuevo. Pero esta vez enviaron a su violento ejecutor, Robert Chico Mora, desde Tucson, para manejar la situación permanentemente. Mora era conocido por resolver problemas que la diplomacia no podía arreglar. Mora hizo aquello por lo que era conocido. Mató a tiros a ambos hombres. Ambos hombres murieron instantáneamente. Pronto, las fuerzas del orden respondieron. Y 11 miembros de Dirty Dozen fueron arrestados, incluyendo al presidente del capítulo de Phoenix, Gary Greasy Stasi. Mora finalmente se declaró culpable de homicidio culposo. Cumplió aproximadamente 5 años de una sentencia de 5 años. Bad Company nunca se recuperó de esta tragedia. El club no tuvo presencia en Arizona después de Globe. Ningún otro capítulo intentó expandirse al territorio de Dirty Dozen. El mensaje resonó en todo el suroeste. Arizona pertenecía a los Dirty Dozen. Y los desafíos serían respondidos con fuerza letal. 9. Paradise Raiders. Canadá. Paradise Raiders construyó su reputación en todo Ontario durante los años 80 y 90. El club operaba de forma independiente, con múltiples capítulos y una membresía sólida. Controlaban los mercados de drogas, dirigían redes de extorsión, y mantenían el respeto entre los clubes de forajidos canadienses. Entonces, la guerra de motociclistas de Quebec lo cambió todo. De 1994 a 2002, Hells Angels y Rock Machine lucharon por el control del tráfico de drogas en Quebec. La guerra mató a 162 personas, incluyendo civiles, miles de millones. La violencia no tenía precedentes en la historia de Canadá. Los Hells Angels salieron victoriosos, pero reconocieron un problema crítico. Rock Machine se había aliado con los bandidos, dándole al club con sede en Texas un punto de apoyo en Canadá. Los Hells Angels necesitaban Ontario porque la provincia representaba el mercado de drogas más rico y la población más significativa de Canadá. Controlar Ontario significaba controlar el este de Canadá. Los Angels ya tenían Quebec, pero necesitaban evitar que los bandidos establecieran Ontario como un bastión. Los Hells Angels hicieron su jugada. Paradise Raiders recibió una oferta que en realidad no era una oferta en absoluto. Únete a los Hells Angels o enfrenta lo que Rock Machine enfrentó en Quebec. El liderazgo del club entendió la realidad. Los Angels tenían credenciales para respaldar cada palabra. Tenían recursos ilimitados, apoyo internacional y un compromiso absoluto con la expansión. Paradise Raiders sopesaron sus opciones. Después de pensarlo bien, el club tomó la decisión definitiva. Diciembre de 2000 marcó el mayor cambio de parches en la historia de Canadá. Casi 200 motociclistas de Ontario se unieron a los Hells Angels simultáneamente. Paradise Raiders constituyó una parte significativa de esta conversión masiva. El club celebró reuniones y los miembros votaron. La decisión fue unánime. El cambio de parches ocurrió en oleadas por todo Ontario. Los antiguos capítulos de Paradise Raiders se convirtieron en secciones de Hells Angels. De la noche a la mañana, los miembros quemaron sus viejos colores y recibieron parches nuevos. Juraron lealtad al rojo y blanco. Aquellos que se negaron a unirse fueron obligados a retirarse por completo de la vida fuera de la ley. No pudieron conservar sus parches. No pudieron formar clubes nuevos. No pudieron rodar con colores. Los términos fueron absolutos.
Paradise Riders dejó de existir como club independiente el 29 de diciembre de 2000. No quedaron capítulos. Y ningún miembro vistió los colores. Toda la organización se convirtió a House Angels o desapareció de la escena de los clubes de motociclistas. El cálculo estratégico fue simple. La absorción significaba supervivencia. La resistencia significaba eliminación. 8. Morticians Undertakers, MC. Denmark Morticians MC. Formado en Dinamarca en 1984 como un club de apoyo de los House Angels. Durante 8 años, el acuerdo funcionó. Los miembros rodaron bajo la protección de los Angels. Trabajaron en las calles de Copenhague. Y se mantuvieron leales al club de motociclistas más poderoso de Escandinavia. Para 1992, la relación colapsó. Los House Angels se estaban reestructurando en un sofisticado sindicato criminal modelado según los capítulos internacionales. Los Morticians estaban evolucionando en su propia dirección. Lo que había sido una asociación se convirtió en una rivalidad. La división fue permanente. El club necesitaba protección de sus antiguos aliados. También necesitaban una nueva identidad. Los Morticians cambiaron su nombre a Undertakers MC y establecieron 2 capítulos. Northland en Stenlos y East Coast en Irson. Ambos en el norte de Zelandia. El cambio de nombre señaló que la ruptura era definitiva. Los Undertakers contactaron al liderazgo de los bandidos en Estados Unidos y Francia en 1992. En ese momento, los bandidos solo tenían un capítulo europeo, ubicado en Marsella. Los Undertakers explicaron su situación. Se habían separado de los House Angels, controlaban el territorio danés, y querían el respaldo de los bandidos. Bandidos International aceptó considerarlos. Los Undertakers sirvieron como miembros prospectos, demostrando su lealtad y capacidades. El 17 de diciembre de 1993. La transformación se hizo oficial. El Undertakers MC cambió sus parches para convertirse en Bandidos MC Dinamarca. El cambio de parche se completó. Los colores de los Undertakers desaparecieron, reemplazados por el rojo y oro de los bandidos. El club que comenzó como Morticians MC en 1984 dejó de existir como una organización independiente. Dinamarca ahora tenía 2 clubes internacionales: Hells Angels y Bandidos. Los House Angels habían permitido a los bandidos su expansión hacia Escandinavia con condiciones estrictas. Solo 2 capítulos en Dinamarca. Sin más crecimiento. Pero Jem Tenon, el expresidente de los Undertakers que se convirtió en el presidente europeo de los bandidos, ignoró las restricciones. En agosto de 1995, el capítulo de Northland en Stanlosa se convirtió en la sede europea de los bandidos. Un club que 9 años antes operaba como un grupo de apoyo de los House Angels ahora estaba comandando las operaciones de los bandidos en todo un continente. La transformación desencadenó la guerra motociclista nórdica, que duró de 1994 a 1997. Cohetes antitanque, granadas de mano y las armas automáticas se convirtieron en estándar. El conflicto mató a 11 personas e hirió a 96 más en Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia. La guerra terminó el 25 de septiembre de 1997. Cuando Tindon y el presidente de House Angels Europa, Van Twanby, Sven Nielsen, firmaron un acuerdo de paz en la televisión danesa. Pero para entonces, los clubes originales eran historia. Morticians MC desapareció en 1992 cuando se convirtieron en Undertakers MC. Undertakers MC desapareció el 17 de diciembre de 1993, cuando se pasaron a los bandidos. Los nombres existen solo en la historia de los motociclistas escandinavos ahora. 8 años como Morticians MC. 1 año como Undertakers MC. Luego Bandidos Dinamarca, permanentemente. Lo que comenzó como un apoyo de los House Angels. Club se convirtió en la base del imperio europeo de su mayor rival número 7. Satan's Choice, MC. Canada Satan's Choice se formó en 1965 y se convirtió en uno de los clubes de motociclistas más poderosos de Canadá. La organización operaba principalmente en Ontario, con múltiples capítulos y cientos de miembros. Durante 35 años, Satan's Choice controló importantes mercados de drogas y mantuvo su independencia a pesar de la presión de clubes más grandes. La estructura del club era sofisticada. Los miembros dirigían negocios legítimos que servían de fachada para el tráfico de drogas y operaciones de propiedad robada. Satan's Choice tenía conexiones con italianos, familias del crimen organizado en Toronto y Hamilton. El club ejercía un poder genuino en el submundo criminal de Ontario. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, Satan's Choice libró guerras con clubes rivales. Se enfrentaron con los Outlaws. Se involucraron en disputas violentas con los Paradise Riders. Y vieron a los House Angels expandirse por Quebec. El club sobrevivió a estos conflictos mediante la fuerza y alianzas estratégicas.
La guerra de motociclistas de Quebec demostró las capacidades de los House Angels. Capacidades. De 1994 a 2002. Los Angels destruyeron a Rock Machine mediante violencia sistemática. Los coches bomba mataron a civiles. Los escuadrones de asesinos eliminaron capítulos enteros. La guerra costó 162 vidas. Y terminó con los House Angels controlando Quebec por completo. Los Angels entonces dirigieron su atención a Ontario. La provincia representaba la más rica de Canadá. Mercado y la población más significativa. Población. Controlar Ontario significaba dominar Canadá. Los Angels se acercaron a Satan's Choice con un mensaje simple. Únanse a nosotros o enfrenten lo que pasó en Quebec. El liderazgo de Satan's Choice enfrentó la realidad. Luchar contra los House Angels significaba la destrucción. Los Angels tenían capítulos internacionales, recursos ilimitados, y un compromiso absoluto. Acababan de ganar una guerra de 8 años. Ellos lucharían durante décadas, si fuera necesario. 29 de diciembre de 2000. Marcó el fin de Satan's Choice. El club aceptó el cambio de parches por completo. Esto no fue una fusión o alianza. Esto fue una absorción. Cada capítulo de Satan's Choice se convirtió en House Angels. Cada miembro juró lealtad a la calavera de la muerte. El cambio de parches ocurrió simultáneamente en todo Ontario. Cerca de 200 motociclistas de múltiples clubes, incluyendo Satan's Choice, se convirtieron a House Angels en una operación coordinada. Capítulos en Toronto, Hamilton, Ottawa y otras ciudades de Ontario se convirtieron en capítulos de House Angels de la noche a la mañana. Los miembros que se negaron a unirse fueron obligados a retirarse. No podían usar los colores. No podían formar nuevos clubes. Tenían que dejar el mundo de los clubes de motociclistas por completo. Los términos eran absolutos. Satan's Choice cesó sus operaciones después de 35 años. No quedó ningún capítulo. Ningún miembro usó los colores originales. Toda la historia del club, territorio y membresía fueron absorbidos por la expansión canadiense de los House Angels. Número 6. Lost Breed MC. Lost Breed de Nueva Zelanda se formó en Nausen, Nueva Zelanda, en 1976. El club se estableció como el de Nausen, club de motociclistas principal a través de casi 4 décadas de operación. Lost Breed afirmó oponerse al tráfico de metanfetamina y la violencia doméstica. Aunque la policía disputó estas afirmaciones públicamente, el club operó en relativo aislamiento. La escena de clubes de motociclistas de Nueva Zelanda era más pequeña que la de Australia o América del Norte, con menos clubes importantes y menos violencia. Lost Breed mantuvo su territorio sin desafíos significativos durante décadas. El club tenía conexiones locales, negocios legítimos y respeto dentro de la comunidad de Nausen. Luego, los House Angels comenzaron a expandirse por el Pacífico. El club estableció capítulos en Australia, creando una fuerte presencia en Melbourne, Sydney y otras ciudades importantes. Nueva Zelanda representaba el siguiente paso lógico en la dominación del Pacífico. Los Angels identificaron ciudades donde los locales clubes podrían ser convertidos o eliminados. Nelson se convirtió en un objetivo porque Lost Breed lo controlaba. La ciudad no era grande, pero representaba un valor estratégico. Un capítulo de los House Angels en Nausen establecería la presencia del club en la isla sur de Nueva Zelanda. Los Angels hicieron su movimiento y se acercaron a Lost Breed con su oferta estándar. La conversación ocurrió en privado, pero el resultado fue claro. Lost Breed podía integrarse a los House Angels o cesar sus operaciones por completo. No habría un Lost Breed independiente en Nausen. Los Angels querían el territorio y no negociarían. El liderazgo de Lost Breed se reunió para discutir opciones. Luchar contra los House Angels era un suicidio. Los Angels tenían recursos ilimitados, apoyo internacional y décadas de experiencia destruyendo clubes. Algunos miembros de Lost Breed aceptaron integrarse. Otros se negaron y eligieron el retiro. 2015 marcó el final. El club fue cerrado por los House Angels, en un proceso que las fuerzas del orden describieron como una toma de control. Los miembros que aceptaron los términos de los House Angels se unieron al nuevo capítulo de Nausen. Quienes se negaron fueron obligados a abandonar la escena de los clubes de motociclistas por completo. Los colores de Lost Breed desaparecieron de Nausen, y la sede del club se convirtió en propiedad de los House Angels. Los miembros que habían llevado parches de Lost Breed durante años, ahora llevaban la cabeza de la muerte o no llevaban nada en absoluto. Los House Angels establecieron su capítulo de Nausen de inmediato y anunciaron su presencia públicamente. Las autoridades locales confirmaron que Lost Breed ya no operaba en ninguna capacidad. El nombre, la organización y los colores, todos dejaron de existir. Lost Breed MC desapareció después de 39 años de operación. El club nunca se recuperó, nunca se reformó, nunca intentó restablecerse. Los House Angels habían eliminado a otro club regional en su expansión global.
Número 5. The Breed MC, Nueva Jersey. The Breed se formó en Nueva Jersey en 1965 y explotó por todo el este de los Estados Unidos. A principios de la década de 1970, el club tenía 3,000 a 4,000 miembros, con capítulos en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Ohio y Virginia Occidental. The Breed representaba a uno de los clubes de motociclistas más poderosos de la costa este. El club operaba extensamente en mercados criminales. Los miembros traficaban metanfetamina, cometieron robos, dirigieron operaciones de extorsión, y se dedicaron al robo de automóviles. The Breed también operaba negocios legítimos, incluyendo salones de tatuajes y empresas de transporte que servían de fachada para actividades ilegales. 6 de marzo de 1971. Lo cambió todo. Una feria de motocicletas en Cleveland reunió a más de 100 miembros tanto de The Breed como de los House Angels. Nadie sabe exactamente cómo comenzó la pelea. En cuestión de minutos, más de 200 motociclistas peleaban con cuchillos, cadenas y palos en el salón de las mujeres polacas. 4 miembros de The Breed murieron: Bruce Amorek, Andrew DeMeter, Emilio Gardel y Thomas Terry. Un House Angel fue asesinado. Jeffrey Gruber Coffey. 23 personas resultaron heridas, incluyendo a 3 oficiales de policía. Decenas de furgonetas llenas de policías llegaron para disolver la pelea. 84 personas fueron arrestadas en el lugar. 47 miembros de Breed y 10 House Angels fueron, cada uno acusado de 5 cargos de asesinato en primer grado. Los House Angels lanzaron una campaña sistemática para eliminar al club. Los tiroteos se volvieron comunes. 25 de julio de 1971. Los House Angels dispararon y mataron al miembro de Breed Alfred Brockesy en Staten Island. Otro miembro de Breed, Joseph Pascarella, fue golpeado y acuchillado en el mismo ataque. La violencia escaló a lo largo de la década de 1970. Los House Angels lanzaron una granada de mano a la casa del presidente nacional de Breed en Plainfield, Nueva Jersey. El ataque causó daños significativos, pero no mató a nadie. El mensaje era claro: ningún lugar era seguro. Los Breed contraatacaron, pero no pudieron igualar los recursos de los House Angels. Los Angels tenían más miembros, más capítulos y más dinero. Cada miembro de Breed asesinado debilitaba más al club. Cada capítulo que se disolvía reducía su territorio. La guerra de desgaste favoreció completamente a los House Angels. Las operaciones de las fuerzas del orden añadieron presión. Los Breed enfrentaron redadas, arrestos y procesamientos constantes. Los miembros fueron a prisión, y el liderazgo fue diezmado. El club luchó por mantener las operaciones mientras libraba una guerra en 2 frentes. Las luchas internas crearon problemas adicionales. A medida que los Breed se debilitaban, los miembros cuestionaron las decisiones de liderazgo. Algunos capítulos querían la paz con los House Angels. Otros exigían una resistencia continua. El club se fracturó internamente mientras aumentaban las presiones externas. Para 1990, los Breed habían colapsado a aproximadamente 900 miembros. El club perdió sus capítulos en Ohio, Pensilvania y Virginia Occidental. Los capítulos de Nueva York se disolvieron. Solo quedaron el centro y el sur de Jersey, junto con un único capítulo de Pensilvania en el condado de Bucks. Para el año 2000, el número de miembros había caído a aproximadamente 40. El club operaba desde 2 capítulos de Jersey y prácticamente en ningún otro lugar. La estirpe existía solo de nombre, una sombra de su antiguo poder. El club nunca se disolvió oficialmente, pero dejó de funcionar como una amenaza legítima. Los miembros se alejaron, y los capítulos cerraron. La organización que una vez tuvo 4,000 miembros en 5 estados desapareció en la historia. 4. Bullshit MC, Dinamarca. United MC se integró a los House Angels el 30 de diciembre de 1980, convirtiéndose en el primer capítulo de los House Angels en Escandinavia. El movimiento enfureció a los otros clubes de motociclistas de Copenhague. Varios clubes se unieron en oposición y formaron Bullshit MC en 1983. La membresía de Bullshit MC era más joven y menos organizada que la de los House Angels. El club se nutrió de la contracultura de Copenhague, y se benefició financieramente del tráfico de drogas de Cristiania. Bullshit se posicionó como defensores de la cultura motociclista independiente de Copenhague, contra la expansión internacional de los House Angels. Septiembre de 1983 marcó el inicio de la guerra biker de Copenhague. Un grupo de miembros de Bullshit visitó un pub propiedad de los House Angels. El encuentro se volvió violento de inmediato, y la pelea se trasladó a las calles. La guerra había comenzado. La violencia fue sistemática y mortal. Bullshit MC atacó a los House Angels, miembros, negocios y asociados. Los Angels tomaron represalias, con recursos y experiencias superiores. Los tiroteos ocurrían semanalmente, y los bombardeos dañaron propiedades en todo Copenhague. La escena motociclista de la ciudad se convirtió en una zona de guerra.
El recuento de cuerpos aumentó rápidamente. 8 miembros de Bullshit fueron asesinados en los primeros 2 años. El club perdió a 3 presidentes por asesinato. Cada muerte debilitó la estructura de Bullshit y desmoralizó a los miembros restantes. Un House Angel murió en el conflicto. 2 civiles murieron en el fuego cruzado, provocando la indignación pública y la atención policial. Los asesinatos obligaron a las autoridades danesas a aumentar la presión sobre ambos clubes mediante redadas, arrestos y vigilancia. Gracias por ver. Bullshit luchó por igualar las capacidades de los House Angels. Los Angels contaban con apoyo internacional, miembros experimentados y recursos ilimitados. Bullshit tenía entusiasmo pero carecía de organización. Los Angels podían perder miembros y reemplazarlos. Bullshit no podía. Para 1986, Bullshit MC estaba efectivamente destruido. El club había perdido a la mayoría de sus miembros por muerte o encarcelamiento, o abandono. El liderazgo estaba muerto o escondido. Para 1988, Bullshit MC se había disuelto por completo. No quedaba ninguna sección, y ningún miembro vestía los colores. La base del club en Cristiania fue abandonada. La policía descubrió un cuerpo debajo del suelo del antiguo local del club durante una visita en 1986. La identidad de la víctima nunca fue confirmada públicamente. El descubrimiento resaltó la brutalidad de la guerra y las operaciones criminales de Bullshit. La guerra de motociclistas de Copenhague duró desde septiembre de 1983 hasta 1985. El conflicto mató a 9 personas. 8 miembros de Bullshit, un House Angel, y 2 civiles. Docenas resultaron heridas y cientos fueron arrestados. La guerra terminó con la eliminación completa de Bullshit, y los House Angels controlando la escena de motociclistas de Copenhague. Bullshit MC nunca se reformó. Nunca intentó reconstruirse. Nunca volvió a desafiar a los House Angels. El club existió durante 5 años y fue completamente destruido. Los House Angels habían demostrado que la oposición sería aplastada sistemáticamente hasta que no quedara nada. 3. Morbidz MC. Sveden Morbidz MC se formó en Helsingborg, Suecia, en 1991. El club comenzó siendo pequeño, con solo 6 miembros, pero operaban en territorio que los House Angels consideraban suyo. Para 1993, los Angels reconocieron a Morbidz como un problema potencial. Necesitaban controlar al club antes de que se hiciera más fuerte. Los House Angels hicieron su oferta. Morbidz podía unirse a los Angels, pero solo si aceptaban 2 condiciones. Primero, tenían que fusionarse con Rebels MC, un club rival con el que ya se habían enfrentado. Segundo, sus líderes, Michael Ljunggren y Lasse Karlsson, no podían ser parte del trato. Los Angels querían a los miembros, pero no al liderazgo. Morbidz rechazó la oferta por completo. En lugar de someterse a los House Angels, contactaron a Undertakers MC en Dinamarca, que tenía conexiones con Bandidos MC en Marsella, Francia. Bandidos ofreció algo que los Angels no, que era respeto e independencia. El 22 de enero de 1994, Morbidz se convirtió en un capítulo a prueba de Bandidos. Los House Angels respondieron de inmediato. Su club de apoyo, Rebels MC, tiroteó la sede de Morbidz con armas automáticas. Una semana después, el 26 de enero de 1994, el presidente del capítulo de Malmö de los House Angels, Thomas Möller, se subió al techo de una furgoneta y abrió fuego con un subfusil de gran calibre. Un miembro de Morbidz perdió un dedo en el ataque. La violencia escaló rápido. El 13 de febrero de 1994, 15 miembros daneses de Bandidos fueron emboscados por asociados de los House Angels en un club nocturno de Helsingborg. Se realizaron 13 disparos. Joachim Boman, miembro del club de apoyo de los House Angels Radnax MC, murió en el lugar. Otros 3 resultaron heridos, incluyendo tanto a miembros de los House Angels como de los Bandidos. 8 días después, los Morbidz tomaron represalias. Atacaron la sede de Rebels MC con un cañón sin retroceso Carl Gustav, que es un arma antitanque de 84 milímetros. El proyectil destruyó el garaje y la piscina de la sede del club. La violencia había escalado a armas de grado militar en cuestión de semanas. Esto era solo el comienzo. Lo que comenzó como una disputa local en Helsingborg estalló en la Guerra de Moteros Nórdicos. Un conflicto de 3 años en Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia. La guerra vio cohetes antitanque disparados contra las sedes de los clubes, granadas de mano arrojadas a los hogares, y asesinatos sistemáticos de los líderes de los clubes. Entre 1994 y 1997, al menos 11 moteros murieron, más 2 civiles atrapados en el fuego cruzado. El 17 de julio de 1995, Michael Ljunggren, ahora presidente nacional de los Bandidos en Suecia, fue asesinado.
mientras conducía su motocicleta en la autopista E4. Alguien disparó un subfusil desde otro vehículo. Ljunggren murió al instante. El asesinato nunca ha sido resuelto, pero la policía cree que los miembros de Hells Angels fueron los responsables. Los Morbids lograron lo que querían, que era la membresía de los bandidos, sin entregar su dignidad. El 28 de enero de 1995, se convirtieron oficialmente en Bandidos MC Helsingborg. El primer capítulo de Bandidos con parche completo de Suecia. Pero el nombre Morbids MC desapareció por completo. Sus colores fueron reemplazados por el rojo y oro de los bandidos. Su identidad fue absorbida por la organización más grande. Morbids MC duró menos de 4 años como club independiente. Eligieron la transformación en lugar de la destrucción, pero el resultado fue el mismo. El nombre del club, los parches originales y la identidad independiente desaparecieron. En su lugar surgió Bandidos MC Suecia. Un capítulo que continuaría luchando contra los Hells Angels durante 3 años más, hasta que un acuerdo de paz puso fin a la guerra de moteros nórdicos en septiembre de 1997. Número 2. Bandidos Canadá, el Rock Machine. Se cambiaron a los bandidos el 1 de diciembre de 2001. El movimiento dio a los bandidos su primera presencia y creó un nuevo frente en la guerra en curso con los Hells Angels. Consistía en antiguos miembros de Rock Machine y motociclistas de Loners MC, que se habían cambiado de club juntos. La sección de Toronto estaba liderada por Giovanni John Muscater, un presidente nacional canadiense de 48 años. La sección incluía a George Jassam, 52, George Crarokis, 28, Frank Solano, 43, Paul Napoli, 30, Jamie Flans, 37, Michael Trotta, 31. Y Luis Manny Raposo, 41. Estos hombres habían sobrevivido a la guerra de motociclistas de Quebec y construido reputaciones como criminales serios. La sección de Winnipeg operaba como una unidad a prueba, liderada por Michael Sandom, un exoficial de policía de 39 años. Sandom había trabajado en varios de Manitoba departamentos de policía antes de unirse al mundo de las motocicletas fuera de la ley. Su experiencia en la aplicación de la ley creó tensión con los miembros de Toronto que no confiaban en los expolicías. Sandom era ambicioso e impaciente. Envió correos electrónicos a Bandidos International, sede en Houston, denigrando a Musadere como incompetente y peligroso. Sandom afirmó que la sección de Toronto atrajo atención policial innecesaria y operó de manera temeraria. La sección de Toronto tenía problemas. Los miembros eran descuidados con la seguridad. No mostraron el debido respeto a la jerarquía de los bandidos. Y crearon conflictos con otros clubes. Wayne Kellestein, un miembro de los bandidos de 59 años, poseía una granja cerca de Aona Station, Ontario. Kellestein era conocido por el uso de metanfetamina y arrebatos violentos. Se puso del lado de Sandin en la disputa con Toronto y acordó ayudar a resolver el problema de forma permanente. El 7 de abril de 2006 comenzó con llamadas telefónicas. Los miembros de la sección de Toronto recibieron mensajes sobre una reunión obligatoria en la granja de Kellestein. La reunión abordaría problemas organizacionales y aclararía cuestiones de membresía. Los 8 miembros de Toronto condujeron a la estación de Yonah esa noche. La reunión era una trampa. Sandom, Kellestein y otros miembros de Winnipeg estaban esperando. Los 8 miembros de Toronto fueron desarmados y retenidos a punta de pistola. Uno por uno, fueron llevados al establo de Kellestein y fusilados al estilo ejecución. El proceso parecía una línea de montaje. Cada víctima recibió múltiples disparos en la cabeza. Sus cuerpos fueron limpiados de sangre, envueltos y cargados en sus propios vehículos. A Michael Trotta y Jamie Flans se les ordenó trapear la sangre del suelo del establo antes de ser asesinados. Los asesinatos tomaron varias horas. Después de los tiroteos, los asesinos cargaron 4 vehículos con los 8 cadáveres. El plan era conducirlos a Kitchener para deshacerse de ellos. Un vehículo se quedó con poco combustible durante el convoy. En lugar de arriesgarse a parar en una gasolinera, abandonaron el plan. Los vehículos fueron abandonados en un campo de maíz, aproximadamente a 14 kilómetros de la granja de Kellestein. 8 de abril de 2006, al amanecer. Russell y Mary Steele descubrieron 3 autos y una grúa abandonados en su campo cerca de Seren. Ellos llamaron a la policía. Los oficiales llegaron y encontraron 8 cuerpos metidos dentro de los vehículos. Todos habían recibido disparos en la cabeza al estilo ejecución. La Policía Provincial de Ontario inició una investigación masiva. Para el 9 de abril, allanaron la granja de Kellestein y arrestaron a 4 personas. 5 fueron acusados de asesinato en primer grado el 10 de abril. La policía describió los asesinatos como una limpieza interna dentro de los bandidos. 16 de junio de 2006 trajo 3 arrestos más en Winnipeg.
Michael Sandón, Marcelo Aravena, de 32 años, y Dwight Muschi, de 41. Fueron arrestados y acusados de 8 cargos de asesinato en primer grado. La policía incautó armas de fuego, armas, chalecos antibalas y documentos, incluyendo direcciones de MapQuest desde Winnipeg a Houston, fechadas después de los asesinatos. El juicio comenzó en marzo de 2009 y duró hasta octubre. Un testigo conocido solo como M.H. testificó a cambio de inmunidad y protección de testigos. M.H. proporcionó información detallada sobre la noche de los asesinatos, incluyendo quién disparó, a qué víctima y por qué. Wayne Kellestein recibió 8 cargos de asesinato en primer grado. Michael Sandón recibió 8 cargos de asesinato en primer grado. Dwight Muschi recibió 8 cargos de asesinato en primer grado. Frank Matter recibió 7 cargos de asesinato en primer grado, y un cargo de homicidio involuntario. Marcelo Aravena recibió 7 cargos de asesinato en primer grado, y un cargo de homicidio involuntario. Brett Gardner recibió 6 cargos de asesinato en primer grado, y 2 cargos de homicidio involuntario. Todos recibieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, durante al menos 25 años. La masacre de Seden fue la peor matanza masiva de Canadá. Bandidos Canadá colapsó de inmediato. El capítulo de Toronto fue completamente eliminado. El capítulo de Winnipeg fue encarcelado. No existían otros capítulos canadienses con una membresía real. La sede internacional de los bandidos no hizo ningún esfuerzo por reconstruirse en Canadá. Els Angels surgieron como el club de motociclistas fuera de la ley dominante en Canadá. La organización contra la que los bandidos habían luchado durante años ahora controlaba Canadá por completo. La guerra de motociclistas de Quebec de 8 años. El cambio de parche de Rock Machine. Y el establecimiento de capítulos canadienses. Todo terminó con 8 cuerpos en el campo de un granjero. Bandidos Canadá dejó de existir en abril de 2006 después de menos de 5 años de operación. El club nunca se recuperó, nunca se reformó. Nunca intentó restablecer una presencia canadiense. 1. Rock Machine, MC, Quebec. Salvatore Cassetta fundó Rock Machine en Montreal en 1986 con su hermano Giovanni. Los hermanos Cassetta controlaban partes significativas del tráfico de drogas de Montreal, independiente de la mafia de Montreal. Su operación era profesional, rentable, y crecía rápidamente. Cassetta y Maurice Man Bauchet habían sido amigos en los principios de los años 80. Ambos hombres lideraban el Club de Motociclistas de Supremacía Blanca SS, club y dominaban el crimen organizado en el distrito Pointe-aux-Trembles de Montreal. La amistad terminó cuando los House Angels se les acercaron por separado para unirse. Marzo de 1985 trajo la masacre de Lennoxville. Los House Angels ejecutaron a 5 de sus propios miembros del capítulo de Laval. Los asesinatos demostraron la brutalidad y la disciplina del club. Cassetta presenció esta violencia y se negó a unirse a los House Angels. En su lugar, formó Rock Machine como una alternativa independiente. Boucher se unió a los House Angels y ascendió rápidamente en la organización. A principios de la década de 1990, era presidente del capítulo de Montreal y uno de los criminales más poderosos de Canadá. Los House Angels controlaban importantes mercados de droga, pero querían más. Querían el monopolio del comercio de drogas en Quebec. 1994 trajo el arresto de Cassetta. La policía lo atrapó en una granja de pitbulls en Fort Erie, Ontario. Fue acusado de intentar importar 11 toneladas de cocaína valoradas en $275 millones. El arresto eliminó al líder fundador de Rock Machine en el peor momento posible. Claude Vecina se convirtió en presidente nacional tras el arresto de Cassetta. Bauchet vio una oportunidad de inmediato. Con Cassetta encarcelado, el liderazgo de Rock Machine era más débil. Boucher aumentó la presión sobre los territorios y distribuidores de Rock Machine. Ofreció ultimátums: unirse a los House Angels o enfrentar la destrucción. El 13 de julio de 1994 marcó la guerra de motociclistas de Quebec. 3 hombres enmascarados dispararon a Pierre Dost, un miembro de los Death Riders afiliado a los House Angels, dentro de su tienda de motocicletas en Riviere des Prairies. Rock Machine había disparado el primer tiro. Bauchet convocó reuniones de emergencia con todos los capítulos de los House Angels de Quebec. Para principios de agosto de 1994, los clubes habían votado formalmente a favor de una guerra total. Rock Machine formó la Alianza contra Los Ángeles, una coalición de distribuidores independientes, familias del crimen, y clubes más pequeños que se oponían al monopolio de los House Angels. El Círculo Oscuro, el Clan Pelletier, y varios operadores independientes se unieron a la resistencia de Rock Machine. La violencia escaló de inmediato. Los tiroteos ocurrían semanalmente. Los atentados con bombas dañaron negocios y sedes de clubes en todo Montreal. Ambos bandos atacaron a los miembros del otro, asociados y fuentes de ingresos. La guerra consumió el submundo criminal de Quebec. El 9 de agosto de 1995 trajo la tragedia.
Un coche bomba destinado a un asociado de los Hells Angels explotó cerca del patio de una escuela en Montreal. La metralla mató a Daniel DeRoche, de 11 años, que estaba jugando cerca. La muerte del niño conmocionó a Quebec y obligó al gobierno a actuar. La indignación pública fue inmediata. La policía enfrentó una intensa presión para poner fin a la guerra. Quebec formó unidades especializadas antipandillas. El gobierno federal proporcionó recursos. La investigación se intensificó drásticamente. Aún así, la violencia continuó. Bauche creó el capítulo de los nómadas en 1995. Los nómadas eran asesinos de élite. La membresía requería asesinatos por encargo. El único propósito del capítulo era eliminar sistemáticamente a los miembros de Rock Machine y la Alianza. 1997 trajo el movimiento más audaz de Bauche. Ordenó el asesinato de guardias de prisión para intimidar al sistema de justicia. El 26 de junio de 1997, Diane Levine recibió un disparo mientras caminaba a casa desde el trabajo. El 8 de septiembre de 1997, Pierre Rondeau fue asesinado durante una emboscada a una furgoneta de la prisión. Robert Corriveau sobrevivió al mismo ataque. Los asesinatos de los guardias de prisión no cambiaron todo. Matar guardias cruzó una línea que incluso el crimen organizado respetaba. Los recursos policiales se multiplicaron. La investigación se intensificó más allá de lo visto en la historia de Canadá. Bauchet había cometido un error estratégico fatal. Para 1999, Rock Machine estaba perdiendo estrepitosamente. El club había sufrido bajas masivas. Los líderes estaban muertos o encarcelados. Las fuentes de ingresos fueron interrumpidas. El reclutamiento era imposible. Los Hells Angels, más grandes y ricos, estaban ganando por desgaste. Mayo de 1999 trajo una posible solución. Rock Machine se convirtió en un club de apoyo para los bandidos. El segundo club de motociclistas más grande del mundo. La alianza le dio a Rock Machine apoyo internacional y legitimidad. Los colores cambiaron de negro y platino a rojo y oro. El 1 de diciembre de 2001 marcó la absorción oficial de Rock Machine por parte de los bandidos. El cambio de parches ocurrió en la sede del capítulo de Kingston de Rock Machine. Los antiguos miembros de Rock Machine se convirtieron en bandidos a prueba. Esto era inusual. Normalmente, el cambio de parche significaba la membresía total de inmediato. El estatus de prueba insultó a muchos antiguos miembros de Rock Machine. Marzo de 2001 trajo la Operación Primavera antes de que se completara el cambio de parches. La operación masiva involucró a la RCMP, la Sûreté du Québec, la Policía Provincial de Ontario, la Policía de Montreal y otras 23 agencias. Cientos de motociclistas en todo Canadá fueron arrestados. Maurice Beauches y 41 asociados fueron puestos bajo custodia. La guerra de motociclistas de Quebec terminó oficialmente con el arresto de Beauches. El saldo final fue asombroso. 162 muertos, incluidos 9 civiles, 84 atentados con bombas, 130 casos de incendios provocados y 20 desapariciones. La guerra de los 8 años fue el conflicto de clubes de motociclistas más mortífero de la historia. Rock Machine, como organización independiente, fue destruida. Los miembros originales del club fueron asesinados, encarcelados o absorbidos por los bandidos. El cambio de parches a los bandidos significó que Rock Machine, el nombre y la identidad de sus colores dejaron de existir. La organización, fundada en 1986, desapareció por completo en 2001. La historia no terminó. Limpiamente, el 8 de abril de 2006, trajo la masacre de Seren. 8 miembros de los bandidos, muchos de los cuales eran exmiembros de Rock Machine, fueron ejecutados en Ontario. La masacre destruyó a Bandidos Canadá y dejó a Hells Angels como el club canadiense dominante. Rock Machine se reformó en 2007 con nuevos miembros que afirmaban no tener vínculos delictivos. El club reformado insistió en que representaba únicamente el entusiasmo y la hermandad por las motocicletas. Las fuerzas del orden y los periodistas criticaron estas afirmaciones como relaciones públicas. El Rock Machine MC original que luchó en la guerra de moteros de Quebec ya no existe. La organización fue destruida a través de una guerra de 8 años que mató a 162 personas y terminó con la absorción en los bandidos. Aquellos que sobrevivieron a la guerra se convirtieron en bandidos y se enfrentaron a la destrucción. 5 años después, en Seren, desde los 2 miembros muertos de Bad Company hasta los 162 asesinados de Rock Machine en 8 años. Desde la eliminación de 5 años de Bullshit MC, hasta los 8 cuerpos de Bandidos Canadá en un campo. 10 clubes que desafiaron a organizaciones más grandes. Lucharon en guerras que no podían ganar, o entregaron su independencia para sobrevivir. Todos dejaron de existir, dejando solo sus historias como advertencia sobre el costo de las guerras de clubes de motociclistas. Pero ¿qué pasa cuando los clubes no solo sobreviven? Dominan países enteros. Haz clic en el siguiente video para ver cómo construyeron imperios y controlaron naciones.